Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hay momentos en bolsa en los que todo parece estar funcionando perfectamente. Los índices están cerca de máximos, los grandes tecnológicas siguen acaparando titulares, la inteligencia artificial domina las conversaciones de Wall Street y parece que cualquier empresa relacionada con tecnología sigue subiendo. Pero también existe la otra cara del mercado. Compañías excelentes que por diferentes motivos han sido completamente abandonadas por los inversores. Hoy quiero hablar precisamente de eso, porque tenemos 5 empresas muy conocidas que están cotizando cerca de sus mínimos de 52 semanas. Todas han caído, pero no todas han caído por la misma razón, y eso es fundamental y muy interesante. Porque cuando una acción está cerca de mínimos de 52 semanas podemos cometer un error muy peligroso. Pensar que simplemente porque ha bajado mucho tiene que subir automáticamente y romper máximos históricos. Y eso no funciona exactamente así. Una acción puede caer otro 30, 40 o incluso 50% después de haber perdido ya la mitad de su valor. Por eso en este vídeo no quiero simplemente enseñarte 5 acciones que están baratas. Quiero analizar qué está pasando realmente detrás de cada una. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué oportunidades existen? Y sobre todo, ¿cuál de estas 5 compañías me parece que tiene una relación más interesante entre riesgo y potencial? Porque algunas podrían estar ante una oportunidad, pero otras podrían ser auténticas trampas de valor. Y la diferencia entre ambas puede representar muchísimo dinero para un inversor. Vamos a empezar. La primera compañía es probablemente la más conocida de todas, Nike. Nike ha vivido una de las transformaciones más importantes de su historia reciente, y el mercado está siendo extremadamente duro con ella. La acción llegó a tocar los $40 el pasado 26 de junio, un nuevo mínimo de 52 semanas antes de sus resultados fiscales. Desde entonces ha conseguido recuperar algo de terreno, pero sigue aproximadamente a la mitad de su máximo de 52 semanas. Aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo puede una de las marcas deportivas más importantes del planeta terminar perdiendo prácticamente la mitad de su valor? La respuesta es que Nike lleva varios años intentando solucionar problemas bastante importantes. China sigue siendo una fuente de preocupación. El negocio digital no está creciendo como muchos inversores esperaban. La compañía ha tenido problemas en determinadas categorías de producto. El mercado europeo se ha vuelto mucho más promocional. Converse continúa siendo débil. Y probablemente lo más importante, Nike está intentando recuperar el atractivo de su producto después de varios años en la que la competencia ha conseguido robarle parte de la atención del consumidor. Marcas como On, Oka y otras compañías deportivas han ganado protagonismo. Y esto ha obligado a Nike a replantear su estrategia. Pero aquí aparece la primera gran pregunta del vídeo. ¿Estamos viendo el principio del fin de Nike? ¿O simplemente estamos viendo una compañía gigantesca atravesando una fase de reconstrucción? Personalmente creo que la segunda posibilidad merece mucha atención, porque Nike todavía tiene algo que muy pocas compañías pueden replicar: una marca global, una red de distribución gigantesca, una relación histórica con atletas, un enorme reconocimiento de marca y una capacidad extraordinaria para convertir marketing en ventas. El problema es que una gran marca no garantiza automáticamente grandes beneficios. Nike necesita demostrar que puede volver a crecer. Necesita recuperar márgenes, necesita volver a generar entusiasmo alrededor de sus productos y necesita convencer al mercado de que el turnaround realmente está funcionando. Por eso, para mí, Nike es una de las 5 compañías donde existe una potencial oportunidad de largo plazo, pero también una de las que requiere más paciencia. Que comprar Nike hoy no es simplemente apostar por una marca, es apostar por la capacidad de la dirección para ejecutar una transformación, y eso siempre tiene riesgo. Pasemos ahora a una compañía completamente diferente, Pepsi. Aquí la historia es mucho más defensiva. Estamos hablando de una empresa que vende productos que millones de personas consumen todos los días. Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Quaker y muchas otras marcas. De hecho, Pepsi genera alrededor de $94 mil millones de ingresos anuales y sus productos llegan a consumidores de más de 200 países y territorios. Entonces, ¿por qué es tan débil la acción? Aquí tenemos una combinación de problemas. Por un lado, el consumidor estadounidense está más presionado. Por otro, los costes siguen siendo una preocupación. Y además existe una cuestión que está afectando a prácticamente todo el sector de alimentación y bebida.
Los consumidores están empezando a ser mucho más sensibles a los precios. En el segundo trimestre del año 2026, Pepsi consiguió aumentar sus ingresos un 6,4% y sus ingresos orgánicos un 2,4%. Pero la compañía sigue enfrentándose a presiones sobre costes, tarifas y demanda. Y eso es muy importante, porque cuando una empresa como Pepsi tiene que subir precios para proteger sus márgenes, existe el riesgo de que el consumidor compre menos. Pero si no sube precios, los costes pueden comerse los márgenes. Es un equilibrio muy complicado. Además, Pepsi ha advertido sobre mayores presiones inflacionistas durante la segunda mitad de este año, especialmente relacionadas con costes de energía e insumos. Por aquí tenemos una diferencia enorme respecto a Nike. Pepsi no necesita reinventarse completamente. Su negocio sigue siendo enorme. Tiene marcas extremadamente fuertes, genera flujo de caja y mantiene un dividendo que resulta atractivo para muchos inversores. Por eso, si yo tuviera que clasificar Pepsi, diría que es una compañía de calidad atravesando un periodo de presión. La pregunta no es si Pepsi va a desaparecer, evidentemente que no. La pregunta es cuánto crecimiento puede conseguir en los próximos años y qué precio estamos pagando por ese crecimiento. Y eso nos lleva a una compañía que, en mi opinión, tiene una de las historias más interesantes de las 5, Uber. Porque Uber es probablemente la empresa de esta lista donde el problema está más relacionado con el futuro que con el presente. Y esto es importantísimo, porque si miramos los últimos resultados de Uber, la situación operativa es bastante buena. En el segundo trimestre, los viajes crecieron un 18% y las reservas brutas aumentaron un 22% en términos de moneda constante. El beneficio operativo GAAP alcanzó aproximadamente 1.900 millones de dólares y el beneficio por acción ajustado aumentó un 35%. Entonces, ¿por qué el mercado está preocupado? Una palabra: autonomía. Vehículos autónomos, Waymo, Tesla, robotaxis. La preocupación de Wall Street es bastante sencilla. Si algún día los coches autónomos pueden transportar pasajeros sin conducir, ¿por qué necesitamos Uber entonces? Y esa pregunta ha provocado bastante presión sobre la acción. Pero aquí creo que hay que separar dos cosas: el riesgo tecnológico y el riesgo económico. Porque que los vehículos autónomos funcionen técnicamente no significa que vayan a sustituir inmediatamente a millones de conductores. Hay regulación, seguros, responsabilidad, infraestructura y sobre todo tiempo. Uber parece estar intentando prepararse precisamente para ese escenario. La compañía ha hablado de construir la mayor plataforma mundial para vehículos autónomos y está desarrollando acuerdos y estrategias para integrar vehículos autónomos en su ecosistema. Aquí aparece algo que me parece fascinante. El mercado está valorando Uber como si la tecnología autónoma fuera necesariamente una amenaza, pero también puede convertirse en una oportunidad. Porque si Uber consigue convertirse en la plataforma que conecta a los consumidores con vehículos autónomos, la compañía podría beneficiarse de la transición en lugar de desaparecer por ella. Por eso, Uber es probablemente una de las compañías de esta lista donde más me interesa analizar el escenario futuro. No porque no tenga riesgos, los tiene y son importantes, sino porque el mercado parece estar descontando una transformación que todavía tardará años en desarrollarse completamente. Y ahora vamos con una compañía que está atravesando una situación mucho más complicada: Lululemon. Esta es probablemente una de las caídas que más sorprende cuando miramos hacia atrás, porque Lululemon fue durante años una de las historias de crecimiento más extraordinarias del sector retail. Una marca premium, clientes extremadamente fieles, márgenes elevados, expansión internacional y un enorme poder de fijación de precios. Pero hoy la situación es muy diferente. La acción cerró alrededor de $115, aproximadamente un 49% por debajo de sus máximos de 52 semanas de $225 por acción. Y esto ya no es una pequeña corrección. Estamos hablando de una destrucción de valor enorme. El problema es que el crecimiento se ha frenado. La compañía recortó sus expectativas. Para el segundo trimestre esperaba una caída de ingresos de entre 3 y el 2%. Y para todo el año 2026 se esperaba ingresos entre 11.000 y 11.150 millones de dólares.
lo que implica aproximadamente entre una caída del 1% y estabilidad. Para una empresa que durante años acostumbró al mercado a tasas de crecimiento mucho más elevadas, esto es un gran problema, porque cuando una compañía cotiza con una valoración premium, el crecimiento no es un extra, es parte de la valoración. Y cuando desaparece el crecimiento, el múltiplo puede comprimirse brutalmente. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Ahora bien, ¿significa que Lululemon no es una mala empresa? No exactamente. Tiene una marca poderosa, una comunidad de clientes muy valiosa, una posición competitiva interesante y un balance que le da margen para atravesar una etapa complicada. Pero tenemos que reconocer algo. Una acción que ha caído un 50% no necesariamente está barata. Puede simplemente estar acercándose al precio que realmente debería haber tenido. Por eso, Lululemon es probablemente la compañía de esta lista donde yo exigiría un mayor margen de seguridad antes de invertir. Y llegamos finalmente a IBM, una compañía que probablemente sorprende a muchos por estar en esta lista. Durante años, IBM fue considerada una empresa tecnológica madura, una compañía de crecimiento lento, pero en los últimos años la narrativa había cambiado. Red Hat, Cloud, software, consultoría, inteligencia artificial, Watson, Donald Trump y la posibilidad de convertirse en un beneficiario de la transformación empresarial provocada por la IA. Sin embargo, el mercado ha empezado a preocuparse. IBM llegó a cotizar cerca de $234, mientras que su máximo de 52 semanas estaba alrededor de $332, lo que supone una caída cercana al 30%. Aquí tenemos una situación muy interesante. IBM no está cayendo porque la inteligencia artificial sea mala para la empresa. Está cayendo en parte porque la inteligencia artificial está cambiando la forma en que sus clientes gastan el dinero. En el segundo trimestre de este año, IBM registró ingresos aproximadamente de $17.200 millones y posteriormente redujo su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año entre 4 y 5%. El problema es que algunos clientes están priorizando infraestructura de inteligencia artificial y cuando una empresa tiene un presupuesto limitado, el dinero que va hacia GPUs, servidores y centros de datos puede retrasar determinadas inversiones en software o infraestructura tradicional. Eso es exactamente lo que ha empezado a preocupar el mercado, pero hay otra cara de la historia. IBM afirma que su cartera relacionada con software para IA, el Red Hat, Watson y HashiCorp, continúa funcionando muy bien. Además, el negocio de infraestructura distribuida está mostrando fortaleza y la compañía ha acumulado una cartera de pedidos de casi $500 millones en determinadas áreas. Entonces, una vez más, tenemos que separar el precio de la empresa. IBM puede estar atravesando una transición y las transiciones suelen ser incómodas, pero precisamente durante esas transiciones es cuando aparecen algunas oportunidades interesantes. Ahora bien, ¿cuál de estas 5 me gusta más? Si tuviera que dividirlas en grupos, lo haría de esta manera, quizás. Nike es una apuesta por un turnaround. Pepsi es una apuesta defensiva con crecimiento más moderado. Uber es una apuesta por la evolución de la movilidad y la inteligencia artificial. Lululemon es una apuesta por la recuperación del crecimiento de una marca premium. E IBM es una apuesta por la transformación de una empresa tecnológica madura hacia un modelo más orientado a software, infraestructura e inteligencia artificial. Aquí está la clave. No existe una respuesta universal. La mejor acción depende de cuánto riesgo estés dispuesto a aceptar. Pero hay algo que todas tienen en común. El mercado ha reducido drásticamente las expectativas. Y cuando las expectativas son muy bajas, no hace falta que una empresa sea perfecta para sorprender positivamente. A veces simplemente necesita dejar de empeorar. Y eso puede generar grandes movimientos en bolsa. Pero cuidado, comprar acciones únicamente porque están cerca de mínimos de 52 semanas es una estrategia extremadamente peligrosa. Yo prefiero hacerme 3 preguntas. ¿El negocio sigue teniendo una ventaja competitiva? ¿Los beneficios y el flujo de caja pueden recuperarse o seguir creciendo? Y tercero, ¿el precio actual ofrece suficiente margen de seguridad? Si la respuesta a las 3 es sí, entonces tenemos algo que merece la pena investigar. Si una de ellas falla, hay que tener mucho más cuidado. Y antes de terminar, como siempre digo en este canal,
En este vídeo no quiero decirte simplemente qué comprar. Quiero enseñarte cómo analizar estas situaciones, porque una acción puede estar un 50% por debajo de su máximo y seguir estando cara, pero también puede estar un 50% por debajo de su máximo y ofrecer una oportunidad extraordinaria. La diferencia está en el valor intrínseco, por supuesto, y precisamente antes de tomar una decisión de inversión es donde yo personalmente combinaría análisis fundamental, valoración y análisis técnico para intentar determinar cuál es realmente el precio que estamos pagando frente al valor que estamos obteniendo. Y el análisis completo, incluyendo las fórmulas de valoración, el análisis técnico y el precio final que considero razonable para cada compañía, lo dejo para el contenido más profundo que comparto con los miembros de Patreon. Por cierto, si eres de los que disfrutas siguiendo el mercado con mayor profundidad, en Patreon también publico cada semana un informe general del mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, las empresas que presentan resultados y las noticias importantes que pueden afectar el mercado financiero. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora sí, quiero saber qué pensáis vosotros. De estas 5 compañías, Nike, Pepsi, Uber, Lululemon y IBM, ¿cuál comprarías si tuvieras que elegir solamente una? Y más importante todavía, ¿comprarías alguna hoy? Porque estar cerca de mínimos de 52 semanas puede significar dos cosas completamente diferentes. Puede significar que el mercado está viendo un problema que nosotros todavía no hemos entendido. O puede significar que el mercado está siendo demasiado pesimista. Y descubrir cuál de las dos situaciones tenemos delante es precisamente lo que hace tan interesante invertir en bolsa. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros a Simple Finanzas y activad la campana para no perderos los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Buen fin de semana a todos.